Buenos días, queridos estudiantes. Espero que estén súper bien. Bueno, ya esta semana comenzamos con nuestra semana de repaso. El día de hoy pues nos correspondió el lenguaje. Ustedes van a encontrar también una serie de videos en donde voy a explicar las diferentes temáticas más importantes que trabajamos durante el periodo académico y van a ir acompañadas de algunas páginas donde ustedes también pueden verificar más información o pueden practicar por medio de juegos. Espero les guste. Bueno, para comenzar, es importante tener en cuenta cuál es el concepto que nosotros tenemos del lenguaje. Recuerden que el lenguaje es la capacidad que tiene el ser humano para expresar sus pensamientos y sentimientos por medio de diferentes sistemas de signos que utiliza precisamente la comunidad tanto de forma oral como de forma escrita. Teniendo en cuenta esto, también podemos irnos al pasado y mirar que muchísimo tiempo atrás la humanidad ha tratado de comunicarse por diferentes medios. Precisamente en la época de las cavernas, tanto los hombres como las mujeres empezaron a utilizar sonidos que poco a poco pues fueron evolucionando a palabras, pero que tuvieran un significado en especial. Ese significado era precisamente para ellos dar a expresar lo que comprendían en cuanto a su realidad, por eso utilizaban muchas veces lo que son fenómenos naturales para expresarlo. Esto permitió que pues a medida que fuera pasando el tiempo, se pudieran comunicar a través de mensajes y pudieran también conservar las historias del tiempo en el que estaban viviendo. Precisamente en esto vemos cuál es la importancia del lenguaje y de la comunicación. En la comunicación es importante tener en cuenta que hay tres cosas súper importantes. La primera es el emisor. El emisor es la persona que va a dar el mensaje, que da el mensaje como tal, que lo envía. El mensaje, que es el contenido, lo que el emisor quiere decir. Y por último está el receptor. El receptor es el que recibe el mensaje, lo interpreta y también pueden cambiar de papel. El receptor se puede volver emisor y el emisor receptor para enviar y entender y comprender los diferentes mensajes. En nuestro mundo, pues también igual que el lenguaje, ha existido una evolución en cuanto a los medios de comunicación. Cartas, teléfonos, emails, radios, televisión, periódicos, y todo esto ha permitido que la gente a través del tiempo, las personas puedan encontrar un medio de comunicación más oportuno o el que se adapte a sus necesidades. Ya teniendo en cuenta lo que es el lenguaje y la comunicación, vamos a partir lo que es la narración. La narración es un relato de hechos reales o de ficción que se pueden utilizar personajes, tiene que estar delimitado en un espacio, en un tiempo, porque eso nos ayuda bastante a saber en cómo llevar nuestra historia. Precisamente es importante también tener en cuenta que aunque uno puede crear historias a partir de la imaginación, crear y contar, hay que seguir una línea narrativa. Esta línea narrativa consiste en tres partes: el inicio, el nudo y el desenlace. En el inicio nos sirve para introducir a los personajes, de qué se va a tratar la historia, embarcar al oyente o a la persona que está leyendo sobre la historia. En el desarrollo se constituye el núcleo de la narración, es decir, donde se van a empezar a desarrollar los diferentes planteamientos, los diferentes problemas que queremos resolver a medida que va pasando la historia. Y por último, el desenlace es el que presenta las consecuencias de la acción, es decir, que es el que resuelve la problemática que se vio durante el nudo de la historia. Precisamente en cuanto a los tipos de narración, bueno, en este caso la narración, existen dos tipos de narrador, uno que es el de la primera persona y el otro que es en tercera persona. El de la primera persona hay que tener en cuenta que es el que cuenta su propia historia. Y el narrador en tercera persona, que no es uno de los personajes, es el que cuenta la historia de los demás. Por ejemplo, en el de la primera persona podría ser, cuando yo tenía 10 años, mi hermano y yo fuimos a pescar. Un narrador de tercera persona, por el contrario, dice: hace tiempo, en un lejano reino, existió una princesa llamada Rapunzel. Rapunzel, si recordamos, en nuestros pronombres es tercera de persona del singular.
Bueno, también es muy importante, como pues decíamos al principio en cuanto al concepto de narración, tener en cuenta dónde y cuándo se desarrolló la historia. ¿Por qué? Porque estos puntos son muy importantes en la narración porque nos ayudan a saber qué tipo de relato es. Porque digamos, si hablamos de, por ejemplo, la capilla del 20 de julio o de una universidad que está en Bogotá, podemos ya relacionar que ese relato se va a tratar algo de la vida real, porque está contando cosas cotidianas, ¿sí? O por el contrario, podemos decir que un reino mágico o Blancanieves, que ya son cosas consideradas de ficción, cosas de narración fantástica. Eso nos puede ayudar mucho a centrarnos cómo quieren contarnos la historia. Ya teniendo en cuenta eso, pues ya por último existen también dos tipos de personajes, los de personajes principales y los secundarios. En los personajes principales, esos son los protagonistas de la historia. Son los que como tal afecta directamente el conflicto central del cuento. Pero por el contrario están los personajes secundarios, que son los que sí intervienen pero brevemente en la historia y que en algunas veces suelen ayudar o perjudicar a los protagonistas del cuento. Bueno, no siendo más chicos, si tienen alguna duda o inquietud, recuerden que pueden dejar un mensaje después de este video o pueden enviarme un correo al correo electrónico english2colostral@gmail.com. Espero que estén muy bien, vean los otros contenidos. Bye.